Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hacer práctica sobre la dinámica de fluidos y vamos a aplicar entonces la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Tengo un problema aquí en donde hay que utilizar las dos ecuaciones como un sistema. Entonces voy a leer el enunciado y posteriormente comenzamos a resolverlo. Dice, este es un problema del Resnick. Dice lo siguiente. Dice, por una tubería con un área de la sección transversal de 4.20 centímetros cuadrados, 4.20 centímetros cuadrados, dice, circula el agua a una velocidad de 5.18 metros por segundo. Entonces, la velocidad es 5.18 metros sobre segundo. Dice, el agua desciende gradualmente 9.66 metros. Quiere decir que la tubería cambia su nivel de referencia, ¿verdad? Es posible que tenga algún tipo de codo o alguna T, ¿verdad? Algún dispositivo que haga que cambie su nivel de referencia. Dice, mientras que el área del tubo aumenta en 7.60 centímetros cuadrados. Entonces voy a leer eso nuevamente. El agua desciende gradualmente 9.66 metros, mientras que el área del tubo aumenta en 7.60 centímetros cuadrados. Es decir, es algo así, ¿verdad? Si quisiéramos hacer un dibujo de la situación, nos imaginaríamos una tubería con este nivel de referencia y algún mecanismo que ensancha el área o que la reduce, ¿verdad? De tal manera que que ensancha el área, ¿verdad? De tal manera que ahora tiene un área mayor, ¿verdad? Entonces esto es A1 y esto es A2. El fluido sale por aquí, está la sección transversal A2 y sale con una velocidad V2. Y aquí entra con una velocidad V1. Entonces este es el nivel de referencia original, ¿verdad? Entonces para abajo están los 9.66 metros, ¿verdad? Con respecto a este otro eje, con respecto al eje de simetría de la tubería, suponiendo que es cilíndrico, ¿verdad? Bueno, entonces la parte A del problema lo que le dice es que cuál es la velocidad del flujo en el nivel inferior. O sea, cuál es la velocidad aquí. Entonces, eso le vamos a llamar V2. Entonces, le están pidiendo que calcule V2. Recuerden la diferencia entre el vector, ¿verdad? Cuando hacemos una figura y lo que queremos calcular realmente usando la ecuación de continuidad, que es el módulo, ¿verdad? Bueno, esa es la parte A. Y la parte B le dice que la presión en el nivel superior, es decir, aquí arriba, es de 152 kilopascales. 152 kilopascales. Y entonces le dice, halle la presión en el nivel inferior. O sea, le está diciendo que halle la presión P2. Y recuerden que esa presión es presión absoluta, ¿verdad? Que es la presión manométrica, ¿verdad? Que es la presión local, más la presión atmosférica, que es el efecto de la presión de la capa de aire que tenemos sobre nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces para la parte A, que es calcular la V2, vean que tenemos las secciones transversales, ¿verdad? Entonces ahí lo que le está diciendo es, utilice la ecuación de continuidad y con la velocidad que conoce, que es la velocidad aquí en la entrada, despeje la velocidad V2, que es lo que le están pidiendo. Entonces aquí la parte A es aplicar la ecuación de continuidad, A1, V1 es igual a A2, V2. Y de aquí despejo la V2. Entonces, yo ahí sustituyo de una vez lo que tengo, ¿verdad? 4.20 centímetros cuadrados por 5.18 metros sobre segundo es igual a 7.60 centímetros cuadrados
por V2. Y de aquí puedo despejar la V2. Entonces vean que aquí yo no pasé las secciones transversales a metros cuadrados, porque realmente no es necesario. Es decir, vean que aquí se cancelan. Y entonces las únicas unidades que voy a tener al final son las de velocidad que están en unidades del sistema internacional. O podrían ser centímetros por segundo, ¿verdad? O kilómetros por hora, no importa. Lo que sí es que las secciones transversales no hay que pasarlas a unidades del sistema internacional, o sea, a metros cuadrados. Ahora bien, si le dijeran que calcule el caudal, por ejemplo, que es lo que el Serway le llama I sub V, ¿verdad? O también le llamamos Q mayúscula, ahí sí, ¿verdad? Si nos pidieran el caudal, pues tendríamos que convertir esta sección transversal, pasarla a metros cuadrados para multiplicarla por la velocidad, por los 5.18 metros sobre segundo, para que entonces me quede el caudal en unidades del sistema internacional, o sea, en metros cúbicos sobre segundo. Eso no quiere decir que tiene que quedar en esas unidades únicamente, ¿verdad? Podría quedar en litros por minuto, por ejemplo. Depende del problema que se esté tratando, ¿verdad? Bueno, entonces ahí, haciendo esa operación, pasando a dividir el 7.60, la velocidad a mí me da 2.86 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de salida aquí. Y vean que se redujo considerablemente, ¿verdad? Recuerden que cuando el área se ensancha, cuando la sección transversal aumenta, la velocidad disminuye, ¿verdad? Aquí da 2.86 y en la entrada, que era más estrecha, es 5.18, ¿verdad? Entonces, recuerden que ese es un efecto que nos permite predecirlo, la ecuación de Bernoulli, junto con la de continuidad, ¿verdad? Si la velocidad disminuye, necesariamente la presión tiene que aumentar. Y si no, al contrario, ¿verdad? Bueno, la parte B dice que calcule la presión en el nivel inferior, o sea, aquí en la parte de abajo, la P2. Entonces, para eso, pues usamos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entonces, la ecuación de Bernoulli, lo que vamos a tener es que, ¿qué dice la ecuación de Bernoulli? P más un medio de rho B cuadrado más rho por G por Y es igual a una constante. Eso es lo que dice la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? O la otra forma de escribirla es con subíndices, ¿verdad? P1 más un medio de rho V1 y del otro lado, del lado derecho, poner los subíndices, el subíndice 2. Pero también lo podemos considerar así, como una constante, ¿verdad? Porque al final esto es una suma de tres términos que son, que deberían ser dimensionales, ¿verdad? Entre sí. Así que la suma me tiene que dar una cantidad que debería estar en pascales en el Sistema Internacional de Unidades, y es una constante. Bueno, entonces, precisamente yo hago uso de eso. Yo lo que escogí fue que puse el nivel de referencia aquí abajo. En la parte más baja de la tubería pongo el nivel de referencia. Para considerar esta distancia o esta altura, esta distancia vertical de salida de la boca, de aquí de este tubo allá, a la parte más alta, considerarla positiva. Entonces, esto aquí es el nivel de referencia y por lo tanto aquí Y es igual a 0. Que sería el Y2, ¿verdad? Entonces voy a sustituir aquí. La presión en la parte de arriba son los 152 kilopascales, que son 152,000 para pasarlo a pascales, ¿verdad? Más, y vean que es presión absoluta, ¿verdad? No le están diciendo que es presión manométrica, ¿verdad? Cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Es la presión absoluta. Más un medio multiplicado por 1000, 10 a la 3, que es la densidad del agua, por la velocidad de la entrada, que son los 5.18, elevado al cuadrado, más la densidad nuevamente, 10 a la 3, que son 1000, por 9.8, por la altura. En este caso, la altura aquí arriba son los 9.66, porque estamos tomando el Y igual 0 en la parte más baja. Bueno, y cuando yo hago esa operación, resulta que todo eso a mí me da 2.601 por 10 a la 5 pascales.
Y como eso es una constante, lo puedo igualar al otro lado donde está el subíndice 2, que ahí está precisamente la presión 2, que es lo que nos están pidiendo que hay que calcular. Entonces yo ahora lo que hago es que ese 2.601 por 10 a la 5 lo voy a igualar a P sub 2, ¿verdad? Más un medio de ρ, que es 10 a la 3, por la velocidad, que son 2.86 al cuadrado, más 0, porque recuerden que en el nivel de referencia este término es 0, entonces aquí sería 0. Y de aquí despejo la P2. Entonces hago esta operación, un medio de 10 a la 3, que son 500 por 2.86 al cuadrado, y esto que está sumando pasa del otro lado a restar, y de ahí despejo la P2. Esa presión 2 es 2.56, perdón, por 10 a la 5 pascales. Y si le dijeran que lo reporte en kilopascales, pues entonces hay que dividirlo entre 1000 y le quedarían 256 kilopascales. Y esa sería la presión absoluta en la salida de esta sección transversal. Entonces vean que es un problema muy sencillo, ¿verdad? De aplicación de las dos ecuaciones, ¿verdad? Tanto la de continuidad como la de Bernoulli. Que habíamos dicho que hay que verlas como un sistema de ecuaciones, muchas veces, ¿verdad? No por separado, sino como un sistema de donde yo despejo una variable, ¿verdad? Una incógnita en este caso, para sustituirla en la otra ecuación. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer otro problema. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora es también del Resnick. Este es el Resnick, la tercera edición en español. Está en la biblioteca. Pero lo que pasa es que ya hasta hoy en día ya la tercera edición es muy vieja, ¿verdad? Es decir, ya Resnick va como por la edición 9 o la 10, ¿verdad? Bueno, entonces, este problema, voy a hacer el dibujito quizás primero para tener una idea de qué se trata. Es un tanque, ¿verdad? Que tiene almacenado gasolina. Entonces, y entonces dice que aquí, este es el nivel de la gasolina, ¿verdad? Todo esto aquí es gasolina. Y este es el piso donde está el tanque colocado. Y entonces el tanque está sellado. Entonces de la tapa de arriba al nivel de la gasolina hay una distancia de 10 metros. Y del nivel de la gasolina hasta un orificio que se le va a hacer ahí, hay 53 metros. Y del orificio hasta el piso hay 20 metros. ¿Ok? Entonces ese es el tanque, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice, un francotirador dispara una bala de rifle contra un tanque de gasolina, haciéndole un orificio
a 53 metros bajo la superficie de la gasolina. O sea, el orificio se lo hizo aquí. La bala fue disparada de manera que le hizo un orificio aquí y el líquido sale así. ¿Verdad? Aquí recuerden que va el vector de velocidad que es tangencial. Entonces, lo podemos imaginar como que el disparo fue en esta dirección, ¿verdad? Y le hizo el orificio ahí. Bueno, entonces dice el tanque se ha sellado y se ha sometido, está sellado y se ha sometido a una presión absoluta aquí adentro de 3.10 atm. Recuerden que esa es una unidad de presión, ¿verdad? Que se llama atmósferas. Entonces el tanque fue sellado y sometido a esa presión absoluta. Ya le están diciendo que es la presión absoluta, ¿verdad? La suma de la manométrica más la atmosférica. Entonces, dice, la gasolina almacenada tiene una densidad de 660 kilogramos por metro cúbico. Entonces nos están dando también la densidad de la gasolina. G, que son 660 kilogramos por metro cúbico. Ven que la gasolina es mucho menos densa que el agua, ¿verdad? Dice, la pregunta que le hacen es, ¿a qué velocidad comienza la gasolina a salir disparada por el orificio? O más bien, ¿con qué velocidad sale la gasolina por este orificio? O sea, nos están pidiendo la V, ¿verdad? Entonces, este problema es muy similar a algunos que ya están hechos en el libro de Serway, ¿verdad? Entonces, lo que se usa aquí es ponerle un número a la parte de arriba de la superficie donde está el nivel de la gasolina y un numerito aquí, el 2, donde va la salida, donde está el orificio. Esto para utilizar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Con los subíndices 1 y 2. De tal manera que, pues, yo puedo hacer aquí, escribir la ecuación de Bernoulli como P1 más un medio de ρ B1 cuadrado más ρ G Y1 es igual a P2 más un medio de ρ B2 cuadrado más ρ G Y2. Ok, entonces, pues igual, puedo calcular primero esto y decir que es igual a una constante, como hicimos en el caso anterior, para entonces de ahí despejar lo que nos están pidiendo, que realmente es V2, que es en donde yo puse el índice 2, ¿verdad? La velocidad en la salida del orificio. Solamente que ahora hay que considerar algunas cosas. De este lado, la presión 1 es la presión que nos da el problema, ¿verdad? En el interior de la parte de arriba, ¿verdad? Que son los 3.10 atmósferas, pero eso tengo que multiplicarlo por 1,013 por 10 a la 5 pascales para ya tenerlo en las unidades del sistema internacional. Y luego viene el segundo término, que es un medio de ρ B1 cuadrado. Entonces, es la velocidad aquí arriba. Entonces, vean lo que pasa en este problema. En este problema, aunque no lo diga explícitamente, la sección transversal de la parte de arriba del tanque es muy grande en comparación con el orificio que se hizo en la parte de abajo cuando la bala entró. Entonces, yo puedo hacer una aproximación un poquito grosera y decir que dado que la sección transversal arriba es mucho mayor que la sección transversal abajo, este símbolo quiere decir mucho mayor, yo puedo suponer que la V1, es decir, la velocidad con la que desciende el nivel de la gasolina en el tanque, en la parte de arriba, es aproximadamente 0.
y le pongo aproximadamente 0 porque realmente no es 0. Es decir, el nivel de la gasolina arriba no es estático. Es decir, el nivel comienza a descender, puesto que la gasolina va a comenzar a salir por el orificio. Lo que pasa es que para un observador que esté arriba, viendo el nivel del tanque, le va a costar mucho percibir que ese nivel está descendiendo. Es decir, sí lo está haciendo, pero muy lentamente, ¿verdad? Entonces, una forma de simplificar el problema, ¿verdad?, es suponer esto. Dado que esa sección transversal arriba es mucho mayor que el orificio, pues la rapidez con la que desciende el nivel es muy baja, ¿verdad? Pero, es decir, no es la única forma de resolver el problema. Se podría resolver suponiendo que esa V no se aproxima a 0. Sin embargo, aquí estamos simplificando la situación. Y el problema da una solución bastante buena, ¿verdad? Pero no es la única forma de resolver este problema, es lo que les trato de decir. Bueno, entonces, con esa suposición, pues entonces este término aquí es 0. Y el rho G Y1, en este caso, es la densidad de la gasolina, que son los 660 por 9.8, ¿verdad?, por la altura. Y entonces, ¿quién es Y1? Vean que en el tanque hay varias dimensiones, ¿verdad? Están los 10 metros desde el techo del tanque al nivel de la gasolina, inicialmente, ¿verdad? Luego están los 53 desde el nivel de la gasolina, inicialmente, hasta en donde se practica el orificio. Y luego de aquí para abajo hay 20. Entonces vean que aunque le dan 3 distancias en ese tanque, que realmente la suma de las 3 es la altura del tanque, realmente la que necesitamos usar es la distancia neta que hay desde el nivel del líquido, del fluido, en este caso la gasolina, al punto en donde se hace el orificio. Entonces aquí lo que iría son los 53. Y esto, pues ya puedo hacer la operación, sumar esas dos cosas, sumar esos términos, y me va a dar 6.559 por 10 a la 5 pascales. Ojo que está en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Porque yo estoy poniendo esto en pascales y esto también está en pascales. Ok, entonces ya tengo esa constante. Y ahora lo que hago es que, pues, igualo esto a este término de aquí, a esta suma de términos de este lado. Entonces sería 6.559 por 10 a la 5, lo igualo a P2, ¿verdad? Que es la presión en la salida del orificio. Vean que esa es otra suposición que tenemos que hacer aquí a la hora de estudiar este problema. Realmente queremos la presión inmediatamente donde vemos que está saliendo el fluido. Entonces, en ese momento, el fluido está sometido a la presión atmosférica. Otra cosa muy distinta es la presión manométrica, que sería aquí adentro, donde tengo el dedo puesto. Digamos, donde en la sección, digamos, que toma en cuenta el espesor del tanque. Si me pidieran la presión ahí, esa presión es la presión manométrica. ¿De acuerdo? Es la presión local en el interior. ¿Por qué? Porque esa pequeña porción no está sometida al efecto de la presión atmosférica. Pero aquí nos están diciendo la velocidad a la salida del orificio, ¿verdad? Y a la salida del orificio, pues el fluido, la gasolina en este caso, está sometida al efecto de la presión atmosférica. Por lo tanto, el P1, el P2 que yo tengo que poner aquí, este término es la presión atmosférica, 1013 por 10 a la 5 pascales. No le voy a poner unidades para no complicarlo, por razones de espacio. Ya sabemos que todo tiene que estar en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Para que nos den la velocidad en metros por segundo. Y entonces aquí me quedaría un medio de rho, que es la densidad de la gasolina, 660, por la incógnita que nos están pidiendo, que es la velocidad de la salida en el orificio, más rho G Y2. ¿Qué sería rho G Y2? Pues en este caso, ese rho G Y2 es 0. ¿Por qué? Porque este es el nivel de referencia. Este es el nivel de referencia con respecto al cual estamos estudiando el movimiento de ese fluido. De tal manera que aquí sería 0.
ya que la Y, en ese caso, la estamos suponiendo 0, ¿verdad? Recuerden que en el nivel de referencia, Y es 0. Y pues de aquí lo que hago es que este término que está sumando lo paso de este lado a restar y aquí paso este término a dividir y despejo la velocidad que me están pidiendo. Esa velocidad V2, despejándola de aquí, sería entonces 6.559 por 10 a la 5 menos 1,013 por 10 a la 5. Y aquí serían 660 entre 2, que son 330, perdón, que lo paso aquí a dividir. 330 y aquí saco la raíz. Y de aquí ya puedo sacar la velocidad V2. Entonces vean que es bastante sencillo, ¿verdad? En el libro, en el Segway, hay un problema muy parecido a este, creo que es el mismo, ¿verdad? Resuelto con otros datos. Y también hacen esa aproximación, ¿verdad? Que la sección transversal es muy grande, por lo tanto, la velocidad en el nivel superior del fluido se puede considerar como 0. Pero realmente no lo es. Es decir, si uno quiere resolver el problema de una forma más, es decir, haciendo una mejor aproximación, deberíamos usar una razón de cambio, ¿verdad? Es decir, escribir esa velocidad, no decir que es 0, sino que realmente es una razón de cambio. ¿De qué? Bueno, de la altura. ¿Cómo va cambiando la altura del nivel del fluido conforme este va descendiendo? Porque aunque lo haga muy lentamente, esa altura está cambiando. Definitivamente el nivel va a ir bajando. Entonces, una forma de hacerlo es tomando en cuenta esa variación de la altura con respecto al tiempo. Pero bueno, aquí lo estamos haciendo de una forma un poco más sencilla. Haciendo esa operación, esa velocidad a mí me da 41 metros sobre segundo. Entonces vean que si tengo todas las unidades en el sistema internacional, pues entonces la respuesta que debo obtener obviamente es una respuesta con unidades del sistema internacional. Entonces de aquí la importancia de que usted tenga cuidado de usar la presión en pascales y la otra cosa, distinguir qué presión está usando, si la presión manométrica o la presión absoluta. Bueno, vamos entonces a hacer otro problema. Bueno, vamos a hacer ahora un problema en donde queremos distinguir el concepto de flujo másico y el de flujo volumétrico, que el libro le llama, el Segway le llama cantidad de volumen o flujo de volumen, ¿verdad? Que es el famoso caudal. Entonces hay que distinguir flujo volumétrico de flujo másico. Flujo másico tiene unidades de kilogramos sobre segundo y el volumétrico de metros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? Entonces, este es un problema del Sears. Es el problema 1246 de la 13ª edición. El problema dice lo siguiente, dice, una bebida refrescante
y entre paréntesis ponen que es principalmente agua, para que usted use la densidad del agua, ¿verdad? Fluye por una tubería de una planta embotelladora con una tasa de flujo de masa que llenaría 220 latas de 0.355 litros en un minuto. ¿Verdad? Dice, en el punto 2 del tubo, la presión manométrica es de 152 kilopascales. Entonces le dan una presión manométrica en el punto 2, 152 kilopascales. Dice, y el área transversal es de 8 centímetros cuadrados. En el punto 1, ubicado a una altura de 1.35 metros, arriba del punto 2, el área transversal es de 2 centímetros cuadrados. Entonces, la parte A del problema, ya lo vamos a volver a leer. La parte A del problema le dice que calcule la rapidez de flujo de masa. La rapidez de flujo de masa. Yo le voy a llamar a eso con un M punto. Es la notación que se usa usualmente, ¿verdad? Entonces dice, la parte B dice la rapidez de flujo de volumen. Esa entonces ya sí sabemos cuál es, ¿verdad? Esa es la IV. Lo que el libro le llama IV, ¿verdad? Para usar la notación del Serwin. La parte C le dice la rapidez de flujo en los puntos 1 y 2. Entonces vean que pareciera que está repitiendo, pero lo que le está pidiendo es la V1 y la V2. Entonces vean que estas cosas se parecen mucho, ¿verdad? Es decir, a la hora de oírlo, si usted no afina la oreja, puede confundirse y calcular otra cosa. Entonces, cuidado, esto es flujo másico, flujo volumétrico, rapidez de flujo también le llaman, ¿verdad? O la rapidez del fluido. Entonces, esto también son razones de cambio, se pueden ver como rapideces también, pero hay que tener cuidado a la hora de utilizar las unidades. Y por último, la parte D del problema le dice que calcule la presión manométrica en el punto 1. Presión manométrica en el punto 1. Bueno, hasta aquí realmente le hemos sacado muy poca información al problema, porque con una vez que uno lea el problema, es muy difícil que usted entienda realmente las preguntas que le están haciendo. Entonces, voy a volverlo a leer e intentaremos hacer un dibujo aproximado de la situación. Siempre en la medida de lo posible, en estos problemas trata de hacer un dibujo para que usted se imagine la situación. Muchas veces un dibujo le clarifica o le pone en términos matemáticos alguna ecuación, ¿verdad? Es decir, le ayuda a escribir una ecuación de un modo particular. Bueno, entonces dice que una bebida refrescante, principalmente agua, fluye por una tubería de una planta embotelladora con una tasa de flujo de masa que llenaría 220 latas de 0.355 litros por minuto, ¿verdad? Entonces le dicen, en el punto 2, ¿verdad?, del tubo, la presión manométrica es 152 kilopascales y la sección transversal es de 8 centímetros cuadrados. En el punto 1, ubicado 1.35 metros arriba del 2, entonces es algo así, ¿verdad? Como que este es el tubo 1. Está ubicado a 1.35 metros, ¿verdad? Dice del punto 2. Me lo imagino así, ¿verdad? El área transversal es de 2 centímetros cuadrados. Quiere decir que esto es 2 centímetros cuadrados, ¿verdad? Dice en el punto 1, ubicado 1.35 centímetros arriba del punto 2, ¿verdad? El área transversal es de 2 centímetros cuadrados, ¿verdad? Vamos a volverlo a ver porque ya yo también me perdí. Dice en el punto 2,
del tubo, la presión manométrica es de 152 kilopascales. Y el área es de 8 centímetros cuadrados. Quiere decir que aquí el área es de 8 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Dice, en el punto 1, ubicado 1.35 arriba, del punto 2, el área es de 2. Entonces ya por lo menos con esto ya uno se da una idea, con este dibujillo que yo hice ahí en la pizarra, nos damos una idea que el tubo de arriba tiene una sección de 2 y el de abajo tiene una de 8. Y entre ellos hay un cambio de altura, ¿verdad? Debido a que le pusieron unos codos a los tubos de 1.35 metros, ¿verdad? Probablemente envasen o llenen la lata por aquí, ¿verdad? Porque recuerden que al ser menor la sección transversal es mayor la velocidad de salida del fluido. Bueno, entonces ya con eso ya por lo menos tenemos identificado, digamos, qué es lo que hay que hacer, es decir, cómo está una idea del problema, ¿verdad? De la situación física. Bueno, entonces ahora sí, dice, calcule la rapidez del flujo de masa. Yo le llamé con M punto. Luego le dice que calcule la rapidez del flujo de volumen, ¿verdad? Luego C, la rapidez del flujo en los puntos 1 y 2. ¿Verdad? Son las velocidades de salida por los puntos 1 y 2. Obviamente la velocidad por 1 tiene que ser mayor, porque la sección transversal es menor. Y la última parte le dice la presión manométrica en el punto 1, o sea, la presión de salida aquí. Ok, entonces vamos con la primera parte. Para la parte A, como me están hablando de la rapidez de flujo de masa, yo tengo que tomar en cuenta la cantidad de envases que se pueden llenar, ¿verdad? Y nos están diciendo precisamente, nos están dando el dato de que son 220, ¿verdad? Entonces, para el flujo másico, que le llamo M punto, ¿por qué uso esa notación? Porque el punto se refiere en física a una derivada temporal, o sea, una derivada con respecto al tiempo. Y aquí realmente es una razón de cambio de la masa. Entonces, esto estrictamente es un dm dt, ¿verdad? El flujo másico. Y esto sería entonces igual al número de latas, que son 220, ¿verdad? Porque eso es lo que le dice que se pueden fabricar, multiplicado por 0.355 kilogramos. Vean que yo aquí le pongo ya las unidades de kilogramos, pero aquí me están diciendo que son litros. Y lo que estoy haciendo es usando el hecho de que la densidad del agua es 1 kilogramo por metro cúbico, y eso lo paso a unidades de, en lugar de usar metros cúbicos, uso litros. Y recuerden también que un centímetro cúbico equivale a un mililitro, ¿verdad? Entonces estoy haciendo la conversión, me la estoy brincando y lo estoy pasando ya a masa. Y esto lo divido porque me dicen que es en un minuto, ¿verdad? Entonces aquí son 60 segundos para que me quede todo en las unidades del sistema internacional. Y al hacer esa operación, ese flujo másico me da 1.30 kilogramos por segundo. Y esa es la respuesta. Bueno, entonces vamos a la parte B. Para la parte B me están pidiendo que calcule el flujo volumétrico, que también le llamamos el caudal, ¿verdad? Entonces aquí hay varias formas de hacerlo. Una primera forma es, calculo primero la densidad, ¿verdad? Entonces la densidad sería masa por volumen, pues tengo 355 kilogramos y lo divido entre el volumen, que son los 0.355, pero tengo que pasarlo a metros cúbicos, entonces lo multiplico por 10 a la menos 3. Recuerden que 1 litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos y 1 metro cúbico es 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces estas conversiones hay que tenerlas presentes a la hora de
resolver estos problemas, ¿verdad? Cómo pasar de cómo cambiar, cómo convertir diferentes unidades de volumen. Entonces, aquí lo que hago primero es que encuentro la densidad, ¿verdad? Y esa densidad, pues ya me estoy dando cuenta que cuando hago esta operación, efectivamente son los 1000 kilogramos por metro cúbico, que es lo que esperaríamos, ¿verdad? Puesto que me está diciendo que es principalmente agua. Y ahora lo que hago entonces es que, para calcular ese IV, pues lo que hago es que cojo el flujo másico que calculé ahí arriba, 1.30 kilogramos sobre segundo, y lo divido entre 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, que es esto que está aquí, ¿verdad? 1.30 entre 10 a la 3, y eso me da 1.30 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y las unidades que usan, digamos, a la hora de envasar, prefieren los litros, ¿verdad? O los mililitros. Entonces, si esto yo ahora lo convierto, me queda realmente 1.3 litros sobre segundo. Este es el flujo volumétrico o el caudal. 1.30 litros por segundo. ¿Verdad? También esto mismo lo pudimos haber obtenido diciendo que, otra forma, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, mantengo siempre la cantidad que se envasa, que son los 220, y lo multiplico ahora por el volumen. 220 por 0.355 litros, ¿verdad? No kilogramos, sino litros, y eso lo divido entre 60 segundos. Y cuando hago la operación, eso me da otra vez 1.30 litros sobre segundo. Entonces vean que tenemos dos formas de obtener la misma respuesta, ¿verdad? Entonces el caudal aquí es 1.30 litros por segundo. Y ese caudal tiene que ser el mismo aquí, en la sección transversal de 8 centímetros cuadrados, como en la sección de 2 centímetros cuadrados. Bueno, entonces ya aquí tenemos el flujo másico, el flujo volumétrico, también llamado caudal, y ahora nos dice que calculen las velocidades o las rapideces de los flujos en los puntos 1 y 2. Entonces ahora es utilizar la ecuación de continuidad. Entonces voy a borrar por aquí, quizás para no quitar procedimiento de este lado. Entonces, para esta parte, la parte C, pues yo utilizo el hecho de que IV es A por V y eso es una constante. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la V1 sería IV es igual a A1 por V1. Y entonces de aquí despejo V1, que sería entonces IV entre A1. Y esa V1 sería la IV que me están dando, que son 1.3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Vean que no la puedo usar en litros, porque si no, no me da las unidades de metros por segundo del sistema internacional. Entonces tengo que utilizarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces vean que estos dos datos, por eso yo hice la conversión, porque en términos de caudal, ¿verdad? Para una aplicación, como es el caso de una envasadora, me sirve más en litros por segundo, ¿verdad? En términos de una medición directa. Pero a la hora de calcular la velocidad, pues me sirve más en metros cúbicos por segundo. Entonces aquí pongo 1.30 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y eso lo divido entre la A1. Y la A1 son los 2 centímetros cuadrados. Pero cuidado, eso hay que multiplicarlo por 10 a la menos 4 para tenerlo a metros cuadrados, ¿verdad? Entonces aquí sería 2 por 10 a la menos 4 para que ya esté en metros cuadrados. Entonces, claro, aquí ven que se cancelan metros cúbicos sobre metro cuadrado y me queda ya la V1,
que es 6.5 metros sobre segundo. Entonces, ahora la V2, que es en la parte más baja, esa V2 debe darnos menor, puesto que la sección transversal es mayor, ¿verdad? Entonces, esa parte se hace igual, ¿verdad? Es decir, yo aquí voy a volver a utilizar la ecuación de continuidad. Es decir, vuelvo a hacer lo mismo. Ahora cojo V2, lo despejo de aquí. V2 es igual a IV entre A2. Y esa V2 ahora pongo lo mismo, 1.30 por 10 a la menos 3 entre 8 por 10 a la menos 4, que es la sección en la parte más baja. 1.30 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo entre 8 centímetros cuadrados, pero cuidado, hay que multiplicarlo por 10 a la menos 4 metros cuadrados para que le dé entonces metros sobre segundo. Y este V2 ahora a mí me da 1.63 metros sobre segundo. Y vean que efectivamente es mucho menor, ¿verdad? Con respecto a la parte de arriba es mucho menor, ya que la sección transversal es mayor. Bueno, entonces ahí tendríamos ya la rapidez de flujo, la rapidez del fluido, perdón, en la entrada, en el punto 1 y en el punto 2. Y por último, lo que nos pedía el problema, que ya lo borré, es que calculáramos la presión manométrica en el punto 1, o sea, la presión manométrica en la parte de aquí arriba, ¿verdad? Entonces, para la presión manométrica, pues la única ecuación que nos sirve es la ecuación de Bernoulli. Entonces voy a borrar por aquí. Para hacer la parte D. Entonces, para la presión manométrica, utilizo Bernoulli. P1 más 1/2 de rho V1 cuadrado más rho G Y1 es igual a P2 más 1/2 de rho V2 cuadrado más rho G Y2. Esa sería la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos viendo a ver qué tenemos por ahí. Yo puedo poner mi nivel de referencia en la parte de arriba, por ejemplo. Yo lo podría poner aquí. Entonces, esta distancia que voy a medir para abajo es negativa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es que necesito encontrar esta presión, que es la absoluta. Y lo que voy a decir es que el Y1 es 0. Y que mi Y2 es entonces menos 1.35. Es una forma de resolverlo, ¿verdad? Y entonces de aquí despejo P1. Entonces P1 sería igual a P2. Esto es 0. Y de este lado me quedaría 1/2 de rho B2 cuadrado menos B1 cuadrado. Saqué a factor común la rho, la densidad. Más rho por G por Y2. En el entendido de que Y2 yo lo escogí, puse el nivel de referencia arriba y lo puse como menos 1.35. No necesariamente tiene que ser así. Usted puede poner el nivel de referencia abajo, pero entonces tiene que jugar con, a la hora de escribir, esa diferencia, Y1 menos Y2 o Y2 menos Y1, ¿verdad? Entonces, cuidado a la hora de factorizar que no se le vaya a escapar un signo. Bien, entonces, como observarán ahí tengo la ecuación ya para despejar P1. Ahora bien, vean que aquí yo voy a obtener presión absoluta, porque la ecuación de Bernoulli, las presiones que usa son absolutas. Y el problema lo que me está diciendo es que calcule la presión manométrica. Entonces, al final, a esta respuesta que voy a obtener aquí, hay que todavía restarle la presión atmosférica para poder tener lo que nos están pidiendo, que es la presión manométrica.
Bueno, entonces, sustituyendo aquí, la presión en la parte de abajo, me dijeron ahí en los datos, que ya borré, que es 152 kilopascales. Esto es 1.52 por 10 a la 5 pascales. Más un medio de ρ, que es la densidad del agua, 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, por las velocidades. Las velocidades serían, la velocidad en 2 es 1.63 al cuadrado menos 6.5 al cuadrado más ρ por g por y2, que sería 10 a la 3 otra vez, kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por menos 1.35 metros. Y estas velocidades aquí son en metros sobre segundo, ¿verdad? Ok, haciendo toda esa operación, me daría la presión absoluta. Entonces, esa presión absoluta, la que yo voy a poner aquí de una vez, va a ser, esto me da la presión absoluta, pero la que yo voy a poner aquí de una vez es la respuesta, que es la presión manométrica en el punto 1. Eso es, a mí me da 119 kilopascales. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo llegué ahí, a 119 kilopascales? ¿Eso es lo que me va a dar esta operación de aquí? No, aquí me va a dar la presión absoluta. Entonces, ¿qué hago yo? Ok, yo digo, presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Entonces, para llegar a los 119 kilopascales, lo que yo hice fue que a la presión absoluta, que es la que voy a obtener aquí, en esta operación, a esa presión le resté la atmosférica, que son 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y al hacer esa respuesta, perdón, al hacer esa resta, tenemos que obtener los 119 kilopascales, ¿verdad? Y recuerden que se lo va a dar en pascales, que sería 1.19 por 10 a la 3 pascales, ¿verdad? 119 por 10 a la 3, que sería 1.19 por 10 a la 5 pascales. Entonces, en estos problemas, jóvenes, hay que tener cuidado con esos detalles, ¿verdad? Si es la presión absoluta, lo que debo usar, ¿verdad? O lo que me están pidiendo, o si es la presión manométrica.